de cómo podemos pasar de heridos a sanados. De heridos a sanados. Quiero preguntar, para empezar a abrir boca en este maravilloso mensaje, ¿quiénes de los que estamos aquí alguna vez hemos sido ofendidos o dañados a lo largo de nuestra vida? Ya sea grandes ofensas o pequeñas ofensas. ¿Quisieran levantar su mano solamente? Muy bien, quiero saber quién no, para que ahorita que acabando le voy a decir hasta de qué se va. Todos hemos sido dañados, todos absolutamente hemos sido dañados. Y el asunto es que a menudo este asunto del daño, ¿verdad? Simplemente algunos lo dejamos pasar y decimos, no me dolió, ¿verdad? Pero déjame decirte que no puedes vivir en este mundo mucho tiempo sin ser agraviado. Y la razón es que vivimos en un mundo roto, ¿se han dado cuenta de esto? Vivimos en un mundo muy complicado y esa es la razón principal, todos hemos sido agraviados. Si yo les contara mi papel como pastor de esta iglesia casi por 3 décadas, yo pudiera hablar de historias extraordinarias que a mí me han roto el corazón, que me han dejado en el polvo. Yo digo, si yo solamente me enteré y me dejaron descompuesto, pues ¿cómo no será en la vida de esta persona? Que la traicionaron, la vejaron, le robaron, lo que haya sido. He escuchado todo tipo de historias, personas que han sido maltratadas, personas que han sido perseguidas, ofendidas. He escuchado historias de traición. He escuchado historias de muchísimo dolor, que nunca olvidaré en realidad. También he escuchado historias de perdón y reconciliación, de personas que tuvieron grandes problemas en la vida y que se levantaron, y yo digo, yo me quito el sombrero. Yo no sé si hubiera estado yo en esa misma situación, yo hubiera perdonado como ella o como él lo hizo. De veras, yo pudiera escribir un libro completo hablando acerca de estos testimonios. He escuchado historias que me han dejado asombrados de la misericordia de Dios, de que Dios en realidad puede hacer cambios en las personas. Porque algunos dicen, no, mi caso es único, pastor. Yo no puedo perdonar porque nadie ha sufrido como yo. Si yo te contara algunas historias, quedarías devastado en realidad. A veces subestimamos en gran manera el verdadero costo de vivir una ruptura emocional. A veces que no queremos pensar en ello o lo subestimamos. Pensamos que podemos seguir adelante con nuestra vida sin que los conflictos no resueltos, y ojo, no resueltos, las fracturas con la gente no hagan una mella tarde o temprano en nuestra vida. Decimos, no, esto ya se quedó en el pasado. Algunos de ustedes siguen batallando con cosas de hace años, 20, 30, 40 años. Los fracasos relacionales nos roban la energía, aunque alguien diga, no, yo soy un súper. No, nos roban la energía, querido. Ocupan un sitio en la cabeza y en el corazón. Quisiéramos quitarlos y sabemos la manera de hacerlo, pero a menudo se nos complica. Se ciernen sobre nosotros como una nube gris, ¿verdad? Donde decimos, ¿cuándo voy a salir de esto? Nadie entiende mejor el costo de las relaciones rotas que Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Él entiende a la perfección esto. De hecho, en la última oración registrada en la Biblia, mientras él estaba moribundo en la cruz del Calvario, Jesús ofreció lo que yo llamo palabras de reconciliación con todas las personas que lo habían tratado injustamente y que lo habían declarado culpable también. La gente lo estaba matando, literalmente la gente lo estaba matando. No pierdas de vista esto, porque a menudo estamos, ay no, es que a mí el daño que me hicieron, a Jesús lo estaban matando. Textualmente, e hizo una breve oración de tan solo 8 palabras. No es tan larga. ¿Recuerdan? Padre, malos, porque no saben lo que hacen. 8 palabras, no fue una oración, digamos así, muy larga, no fue una oración tampoco dando explicaciones, no fue una oración intentando justificar a sus criminales, no, simplemente oró. Y estas 8 palabras que Jesús tenía, jamás antes pronunciadas, han sacudido las vidas y los corazones de millones de personas, entre ellas yo, que justo en el momento del agravio, ojo, justo en el momento, Jesús perdonó el agravio.
Pensemos por un momento, los verdugos que estaban con Jesús, ¿eran los chicos del coro? No, ¿verdad? Eran matones profesionales. En realidad eran personas terribles, no eran ciudadanos modelos que tuvieron un mal día, que digan, ay, pues, por favor crucifíquenlo, bueno, vente Jesús, cuidado ahí con la escalera, y ven. No, no eran ciudadanos modelos con un mal día, de ninguna manera. Aquellos hombres eran soldados romanos, estaban tan cargados de violencia y de rabia, que los únicos puestos que el gobierno romano les podía hacer y dar, era matar personas. Ahora quedamos estupefactos, ¿verdad? Cuando vemos actos criminales, cabezas cortadas y cosas así, y nos llena de profunda indignación. Bueno, estas serían las personas así, para que tengas una idea, en las manos de quien estuvo Jesús. Eran criminales, y además eran criminales legales, criminales legalizados, que ejecutaban a la perfección su oficio. Según la historia, habían golpeado tanto a Jesús que no se le podía reconocer. ¿Creen que quedaron contentos? Para nada. Le clavaron toscos clavos con un mazo en sus manos y en sus pies. Y su diversión siguiente sería echar un poco de suerte sobre la ropa que le habían despojado. Mientras estos matones blasfemos y sedientos de sangre se mofaban y quedaban embobados, Jesús colgaba de la cruz luchando por respirar, sangriento y completamente roto. En medio de todo esto, desnudo, herido, expuesto, Jesús perdonó. En medio. No tuvo, déjame procesarlo porque el daño que me... No. En medio, en el momento, allí mismo. 8 palabras que obviamente simbraron al más indolente de su tiempo. Y no solo los perdonó, también nos perdonó a nosotros. Porque en ese paquete tú y yo estábamos involucrados, por si no lo sabías. Las Escrituras enseñan en todas partes, en todas, que los que hemos sido perdonados tenemos la obligación mínima moral de perdonar. No concibo un cristiano que no puede perdonar. Por eso, en la reflexión pastoral, dije que la falta de perdón es un acto de desobediencia abierta. Y tú puedes ver, no, es que a mí lo que me hicieron, jamás comparado con lo que le hicieron al Señor. Jamás. Nunca vas a tener que perdonar a alguien más de lo que el Señor te ha perdonado a ti. Nunca en la vida, nunca. Así que si quiero ser en realidad sanado de estar herido, ahora vamos a ver un estudio de caso. Yo no sé cuántos mensajes llevo hablando sobre el perdón, pero muchos, y especialmente el año pasado y este. Pero hoy quisiera hablar acerca de un estudio de caso. Vamos a una carta, que es una carta poderosísima. De hecho, les voy a dar todo lo que dure el sermón para encontrarla. Filemón, búsquenla, seguro está, seguro, de verdad, se los prometo, búsquenla. Así que les voy a dar todo lo que dure el sermón para encontrarla. Como guía está más o menos entre Génesis y los mapas, para que tengan una pequeña idea, ¿no? No, está antes de Hebreos para que no batallen tanto al respecto. Y vamos a ver un poco acerca de esta historia. Fíjense, el apóstol Pablo un día escribió lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. El problema de estos pasajes, ¿saben cuál es? El símil que aparece ahí. Eso es lo que me descompone, por lo menos a mí, no sé a ti, pero a mí me descompone. Sean bondadosos, compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, hasta ahí me encanta. ¿Y cómo debo de perdonar? Pues ¿qué te parece si perdono como perdonaba a mi papá? O perdono, pues como creo conveniente que es lo correcto perdonar. O a lo mejor un día estoy muy generoso y perdono a todos los que me han ofendido y otro día no quiero saber nada de nadie. El problema de estos versículos es el símil. ¿Ya vieron el símil? Así como. Cada vez que vean eso es un símil, es una figura literaria. Símil, así como. Entonces está diciendo, perdonen, pero así como. Y luego, pues nos ponen un predicamento a todos nosotros. ¿Cómo qué? Dice el texto. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces no es como perdonaba a mi papá. Como perdonaba a mi mamá. Como tú consideres. No. Como Cristo te perdonó a ti. Eso es en la carta a los Efesios. Luego en la carta de Colosas. Ahorita vamos a ver la carta de Colosenses y vamos a ver lo que dice este modo, que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y otra vez el símil. Lean conmigo qué dice. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. Así encontramos pasajes poderosos. Ahora, el día de hoy vamos a ver uno de los libros más cortos de todo el Nuevo Testamento. De hecho, es la epístola de Pablo a Filemón. Es la más breve de sus cartas, y no solamente es la más breve. Vamos a descubrir que en todos los versículos no aparece una sola vez la palabra perdón, pero está inmersa. Es un estudio de caso de un perdón. Porque quizá algunos de ustedes ya tienen todo aquí en la cabecita y dicen cómo debo de perdonar, y debo de perdonar como Jesús, y debo amar como Jesús, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un estudio de caso muy fuerte, y me enseña mucho esta carta de Filemón, que quizá muchos han leído, y que quizá algunos no han reparado en la profundidad y en la ternura y en la fuerza de esta carta. De verdad, cuando la leí por primera vez consciente, lloré. Dije, es impresionante lo que puede hacer el perdón, y más en un mundo de esclavos. Ahorita vamos a ver todo el contexto de esta maravillosa carta. Vamos a ver que aunque la palabra perdón no aparece, es el tema, ya lo van a ver. Esta poderosa carta es un estudio excelente de caso acerca de cómo debería operar el perdón en la vida de los creyentes. Y también veremos gráficamente, porque es que yo no entiendo muy bien el asunto del perdón, lo vas a entender bien, espero. Gráficamente, la manera en que la gracia puede reconciliar una relación rota y restaurar al ofensor. Así que hay algunos puntitos ahí en su boletín que hay que ir llenando, por favor, para que vayan tomando nota y lo tengan completo. Número 1, vamos a hablar un poquito del antecedente histórico de esta carta. Número 1, hablemos de los personajes. Son 3 los personajes, tome nota. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo. ¿Qué significa Onésimo? Ok, no se los voy a decir todavía, pero pongan por ahí en un paréntesis, tiene un significado y ahorita vamos a ver de qué se trata. Onésimo, él es el esclavo fugitivo. ¿Vieron Novia Fugitiva? Ok, estaba buenísima esa película. Este era un esclavo fugitivo. Muy bien, muy bien. El segundo es el afrentado dueño del esclavo, Filemón. El afrentado dueño del esclavo, Filemón. Y el tercer personaje es un piadoso apóstol. ¿Quién? Pues Pablo, todos sabemos quién es, ¿verdad? El apóstol Pablo. Así encontramos estos 3 personajes que entrelazan sus vidas. Ahora, estos hombres eran completamente diferentes. Uno que era esclavo, otro que era, pues era un afrentado, pero evidentemente si tenía esclavos a su cargo, era un empresario, una persona. No se le habla de que sea pastor, porque es una carta muy personal. De hecho, no se le dice, tú que eres pastor. No era ni pastor ni anciano. Es más, creo que no tenía ni siquiera cargo en la iglesia. Aunque sí vamos a ver en esta carta que en su casa se reunía la iglesia de Colosas. Nada más como detalle, lo vamos a ver. Pero era un laico. Un laico es una persona que ama a Jesús con todo su corazón, pero trabaja en un ambiente secular, estudia, etc. Levanten la mano todos los laicos presentes. Muy bien, pueden bajarla. Pues sí, todos somos laicos, no todos son laicos. Los que no están dedicados a la obra del Señor. Es interesante esto. Aquí encontramos a un laico. Y encontramos al tercero, ¿qué era? Un apóstol. Mi gran pregunta es, ¿qué tienen en común un esclavo, un dueño, un ejecutivo y un apóstol? ¿Qué tienen en común? Nada. Aparentemente, solo que los 3 eran hijos de Dios, los 3 eran cristianos. Por eso esta historia es apasionante, que aquí tiene que ver un empresario con un siervo, ¿no? Y encima un pastor. Está medio raro, ¿no?, la situación. Pero vamos a ver que este es el contexto de esta carta. Cuento un poquito acerca de cada uno de ellos. En cuanto a Onésimo el esclavo, antes de convertirse, ¿pueden repetir esta parte? Antes de convertirse, repítanlo. Antes, ok, es importante que entiendan esto. Hay un antes y un después. Antes de convertirse, parece que salió huyendo de la casa de su amo y se fugó hacia Roma. Fíjense que Roma era llamada la ciudad de los fugitivos, la ciudad de los esclavos que se habían fugado, y la razón era muy simple. Roma era muy grande, era como la Ciudad de México, era como Los Ángeles, era como Tokio, era como Nueva York. Entonces todos los fugitivos daban ahí. ¿Por qué? Porque era fácil que se pudieran esconder. Así que este hombre va y llega a Roma, evidentemente. Aquí encontramos un dato importante más. Pablo está con arresto domiciliario. ¿En dónde? En Roma. Entonces, evidentemente, por la soberanía del Señor, se encuentra Onésimo con Pablo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace lo que hace un hombre del Señor? Pues le presenta el Evangelio inmediatamente. Lo vamos a ver ahorita en la carta, porque se convierte en un hijo espiritual de él. Así que Pablo, que está esperando su juicio basado en acusaciones falsas, por cierto, dice que le comparte la fe
a Onésimo. De hecho, dice el versículo 10, y lo ven en sus Biblias: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Ojo, por eso él sale sin Cristo, pero en el contexto de esta carta es un hombre cristiano. Es un dato importante para que no lo perdamos de vista. Filemón era dueño de esclavos a quien Onésimo había ofendido. También había llegado a la fe. ¿Y saben quién lo llevó a la fe? ¿Quién creen? Pablo también. Es algo interesante, ¿no? El apóstol Pablo tiene dos hijos espirituales con características completamente diferentes: un esclavo y un patrón. Y aquí encontramos a este hombre. Ahora, otro dato importante es que Filemón era dueño de la casa donde se reunía la iglesia de Colosas, versículo 2 de la carta. Parece que había sido un hombre acaudalado, influyente, completamente opuesto a Onésimo. Sin embargo, era un fiel creyente. ¿Cuál es la trama de esta historia? Tanto Pablo como Onésimo debieron estar muy indecisos, porque cuando obviamente él llega a Cristo, pues le revela: ¿y tú, por cierto, qué haces por acá? Huí de mi amo. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Te regresas. Y seguramente había algo de indecisión de parte de él y de parte de los dos, ¿verdad? Pablo afirmó que para él enviar de regreso a Onésimo era como enviarse a sí mismo. Pero Onésimo necesitaba buscar el perdón de su amo por el mal que le había hecho. Onésimo era culpable, no solamente, pues que lo perdonara. No, querido, hay que meternos en el mundo de la esclavitud romana. Ahora, la Biblia no apoya en ningún lado el asunto de la esclavitud. Aquí lo que me encanta es que hay un acto de gracia en medio de la esclavitud. Pero según las leyes, él podía verlo no solamente castigado, vejado, golpeado o matado. Es más, si hubiera regresado y sencillamente mata a Onésimo, nadie hubiera dicho absolutamente nada. Era parte de los derechos legales. Qué horror, ¿verdad? Que pudiera haber situaciones así. Otro asunto más: quizá al fugarse se llevó dinero. Porque si ustedes van al primer versículo que puse ahí en su bosquejo, son los versículos 17 y 18, ¿qué dice? Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera, ¿y qué dice más? O te debe algo, ¿qué dice? La la nueva traducción viviente dice cóbramelo a mí. La NBI dice cárgalo a mi cuenta. Me encanta eso, ¿no? Entonces evidentemente a lo mejor hasta se llevó dinero. No lo sabemos, pero lo que sí es que hubo una afectación, porque en el momento en que sale un esclavo, él tuvo que poner a otro a hacer el trabajo y seguramente tuvo que pagarle a otro. Por eso hay una pérdida económica. Todo esto tómenlo en cuenta, porque estamos hablando de un estudio de caso de perdón. Y vamos a ver en qué consiste el perdón, porque, perdónalo, aquí no ha pasado nada. No, querido, vamos a ver que hay unas cosas sumamente interesantes. ¿Saben que la ley romana le permitía a Filemón no solamente la potestad de castigar a sus esclavos como mayor le pareciera conveniente, sino que muchos esclavos eran torturados? Y una cosa más, existía una práctica estándar en los esclavos fugitivos. ¿Saben qué les hacían? Les marcaban con fuego una F en la frente, del latín fugitivus. ¡Qué horror! ¿Cuándo se iban a volver a escapar? Nunca. Y si se escaparan, pues todos los reconocían inmediatamente por la F que tenían. A todo esto tenía derecho Filemón. Por eso vean las implicaciones. Pues regrésate ahí con tu amo. Ajá, regrésate. No estaba tan sencillo el asunto. Y cualquiera pudiera entonces entender las implicaciones para ellos. Saben que la esclavitud era una práctica universal en la cumbre, qué horror, en la cumbre del Imperio Romano. Y los asuntos relacionados con ella se entretejen en esta historia. Es una historia de esclavitud, de traición, una historia también de perdón y de misericordia. Vayamos al contenido de la carta. En la carta vamos a encontrar dos cosas que son muy importantes. Tomen por favor nota de ello. Primeramente encontramos la apelación. ¿Por qué? Porque esta carta fue enviada precisamente para apelar al buen corazón de Filemón. Y esto es una cosa muy importante, porque el apóstol Pablo le escribe a Filemón recordándole su deber de perdonar y una petición de extrema misericordia hacia Onésimo. Yo creo que muestra con mayor claridad en todo el Nuevo Testamento la realidad del corazón noble del apóstol Pablo y su misericordia. Es interesante que las tres cartas que envió Pablo, y por cierto, las tres las envía por medio de Tíquico, las tres, Filemón, Efesios y Colosenses. Las tres cartas hablan del perdón. Nada más como dato curioso,
Tíquico fue el que la llevó. Y las tres mencionan el perdón como parte del ministerio del apóstol Pablo. Pablo anhelaba ver a Onésimo reconciliado con su amo, ya que amaba, ¿a quién amaba más de los dos? Pues a los dos. Eran sus hijos espirituales, como muchos hijos espirituales que tenemos aquí en esta maravillosa congregación. Los amaba. Así que esta carta es única, porque primero, es una carta que Pablo escribe a un individuo no pastor. Segundo, es una carta donde la autoridad del apóstol Pablo la merma. Vamos a ver ahorita en qué sentido lo merma, porque él puede haber dicho, soy el apóstol y por eso tienes que hacer. No lo hace. Es una carta de apelación, y vamos a ver en qué sentido está apelando al amor, en este caso de Filemón. Y en tercer lugar, él también no da una orden, sino apela al amor, en este caso de Filemón. ¿Cuál era el reto? Por lo que leemos en el texto, Pablo conocía bien a Filemón. El apóstol había sido instrumento en las manos de Dios para llevar a Filemón a los pies de Cristo. Todo esto tiene sentido. Ahorita voy a leer parte de la carta y muchos van a decir, ahora entiendo por qué escribe, ahora entiendo. Dando como todos los antecedentes de lo que estaba sucediendo aquí. Hay un dato interesante al final de la carta, en el versículo 23. Se habla de Epafras. Epafras, ¿saben quién era? Había sido pastor de Filemón. ¿Y ahora dónde está? Preso en Roma con el apóstol Pablo. Todo eso tiene conexión, todo absolutamente. Te manda saludos Epafras. Oye, Epafras está con mi pastor ahí, ¿verdad? Así que tengo que de alguna manera portarme bien. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Veamos un poquito ya con este antecedente. Vamos a ver este estudio de caso. Observen, por favor. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Qué cosa, ¿no? Luego dice, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, a quien llegó a ser un hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Verso 16, es una joya. Ya no como a un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. ¡Qué historia! Me impresiona, casi yo cuando leo esto dije, esto no es Pablo, porque Pablo escribe a los Corintios, ¿te acuerdas? Y lo ha entregado a Satanás para que la bofetee, para que sepa no meterse con Dios de esta manera. Pablo era durísimo. ¿Qué le dijo a los Gálatas? Gálatas torpes, Gálatas insensatos. Yo estoy viendo esta carta del apóstol Pablo. Por eso es una de las cartas más, digamos, extrañas, amorosas de este siervo del Señor. La apelación de Pablo a Filemón contrasta fuertemente con su manera común de tratar los asuntos de sus demás epístolas. Aquí no apela a los principios doctrinales, porque la Biblia dice, porque el Señor, es interesante, no apela a nada de eso. Está apelando a la conciencia cristiana que tiene Filemón. Y esto me llama la atención, porque yo pudiera apelar a cada uno de ustedes en base a lo que dice la palabra, pero cuando tienes que perdonar a alguien, se supone que si eres un cristiano que conoces al Señor, entonces debes de perdonar. Nada más apelando a tu corazón cristiano y al amor. De esto brota una gran pregunta. Pregunta, piénsalo antes de responder. ¿Filemón tenía el deber de perdonar a Onésimo? Entonces, pasa todo lo que acabo de decir, ¿Filemón tenía la obligación de perdonar a Onésimo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, con confianza, hermanos. O están así como que, ay, sí, será o no, el frío los tiene así como medios lentos, ¿no? Por supuesto que sí. Porque no perdonar a Onésimo hubiera sido una desobediencia clara de la enseñanza de Cristo Jesús.
Vean lo que dice Mateo capítulo 5. Pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Así que él debería perdonar. Él debía de perdonar. Vamos rápidamente ahora sí a ver, después de ese estudio de caso, los elementos del perdón. Anótenlos por favor en su bosquejo. Hay 3 elementos cruciales en el perdón. Y todos vienen de este estudio de caso, todos. Vamos a ver cómo Pablo, una enseñanza sobre el perdón, la hace práctica. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Número 1, cuando alguien nos ha ofendido y tenemos que perdonarlo. O también cuando nosotros hemos ofendido a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, vamos a ver lo que dice la palabra. Número 1, aceptación. Ese es el primer elemento crucial del perdón, aceptación. Vean lo que dicen. De modo que si me tienes por compañero, dice el texto, recíbelo, ¿como a quién? Como a mí mismo. Fíjense que Pablo solicitó a Filemón que le abriera a Onésimo su vida, su casa, y que le recibiera de nuevo. Filemón obviamente no podía sentirse muy inclinado naturalmente a hacer eso. Otra vez pensé en el contexto de la esclavitud. Él tenía derechos de hacer lo que él quisiera absolutamente con él. Después de todo, Onésimo le había fallado. Ahora, no era una ofensa menor. Ay, pues se me fue ella de repente. ¿A quién no de repente se le van las muchachas o las señoras que ayudan ahí con los quehaceres de la casa? Y bueno, cuando regresa, no, así te voy a patear. Claro que no lo hacemos, ¿verdad? Ellos sí tenían el derecho de hacerlo. Él tenía derecho, ¿por qué? Porque le había sido una afrenta. Otra vez, piensa en el ambiente de la esclavitud. Él tuvo una falta y una falta grave. ¿Saben que algunos lo que hacían es que cuando regresaban ya completamente arrepentidos, los ponían en la parte más baja, lo peor de la servidumbre? Porque recordarán que había esclavos, que había niveles de esclavos. Había esclavos que estaban como administradores, casi eran como dueños de todo. Pero el castigo era ponernos en lo más vil y despreciable. Y el apóstol Pablo me encanta porque cuando le dice, oye, quiero que lo recibas, y no lo recibas restituyéndole donde estaba, ahora quiero que lo consideres como un hermano. Quiere decir que cuando perdonamos bien a las personas y lo hacemos de corazón, deben quedar en alta estima para nosotros. Y no solamente que te dediques a soportar a la gente. Esto es fuerte. Porque es una dimensión de perdón rara. Ahora tienes que verlo como tu hermano. O sea, ¿sabes qué? Mira, regrésalo, dale una chamba así, la más deplorable que tengas ahí, ponlo a lavar excusados y letrinas, y bueno, pues que de alguna manera pague lo que te hizo. No, al contrario, si te debe algo, yo te lo pago. Yo te lo pago. Vamos a ver que esto es muy interesante, porque en este caso, el perdón incluye completa aceptación. La mayoría de los esclavos simplemente habían marcado la frente del esclavo. ¡Fum! ¡Fugitivos! Y es lo mismo que hacemos nosotros. A la gente que nos ha dañado la marcamos. Con este ni a la esquina. No vuelvo a creer en ti. No te vuelvo a perdonar. No te vuelvo a prestar. No vuelvo... Lo mismo. Qué bueno que ya no se usen las Fs. Pero muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Decimos que hemos perdonado, pero por medio de los hechos tratamos de rebajar la vida de las personas a su más triste expresión. Que pague. Querido, estamos hablando de un caso de esclavitud y el Señor dijo no, que no pague. Perdónalo, restáuralo, bendícelo. Ahora velo como lo que es, un hermano en la fe. ¿Por qué Pablo pidió que lo recibiera así? Por varias cosas, y esto va del lado de los ofensores. Ahora ponte en el lado que tú has ofendido y ve estas 3 cosas que son valiosísimas. Número 1, Onésimo estaba arrepentido. Este es un punto clave, estaba arrepentido. Se trataba ahora de un auténtico hermano en la fe. Y a quien le gusta el café, pues en el café también, ¿verdad? Había sido ganado por Pablo cuando estaba en prisión. El apóstol Pablo quería que Filemón supiera que Onésimo era un verdadero creyente. Por eso, el hecho de que llegara junto con Tíquico con la carta era una señal de auténtico arrepentimiento. Simplemente falló en lo que estaba haciendo. Seguramente Pablo enseñó las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, produzcan frutos genuinos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando tú has sido el que has fallado, tú tienes que demostrar fruto genuino de arrepentimiento. Y lo entiendo, porque hay muchas personas que me dicen, pastor, es que lo he perdonado hasta el cansancio y sigue haciendo lo mismo. Eso no es bíblico, eso no es cristiano, eso no es ético. Si pides perdón, tienes que mostrar fruto genuino de arrepentimiento. Esto fue lo que hizo Onésimo. Pudo haber dicho, oye,
ahora que regrese pues me dará algo más de dinero. No, él estaba completamente arrepentido. Él sabía que podían acabar con su vida. Sin embargo, él estaba arrepentido. Segundo, Onésimo estaba transformado, querido. El mismo Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios: por tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva creación, dice esta versión. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Arrepentimiento y transformación. Es importante esto. Si tú has sido el que has ofendido, además de estar arrepentido, en realidad tienes que estar transformado. Por eso cuando has ofendido tienes que meterte con Dios, no solamente para que Él te haga ver las faltas, sino que te ayude a cambiar tus faltas. Que puedas ir con Dios y decir: Señor, creo que este es un grave problema. Por eso tantas veces pido perdón por lo mismo. ¿Por qué? Porque identifico que hay un vicio en mí, que hay una manera de ser horrible, y por eso estoy pide y pide perdón. Me encanta porque el apóstol Pablo dice que trabajó con él. Evidentemente estuvo llevándolo en su caminar con Cristo. Onésimo había sido un rebelde inepto. ¿Qué dice? Antes era inútil para ti. Ahora sí vamos a la definición de la palabra onésimo. ¿Saben qué significa? Útil, provechoso, alguien que te ayuda. Qué interesante, ¿no? El evangelio le dio valor a su nombre. Ahora es útil, fue un inútil y se aprovechó de eso en realidad. Su vida había dado un vuelco total gracias a Cristo. Cuando tú eres un cristiano que ha fallado, porque no quiere decir que no fallamos nunca, pero cuando estás en Cristo pides perdón inmediatamente. Y una cosa más, había demostrado ser fiel. Había pasado tiempo suficiente con Pablo en Roma para demostrar su fidelidad a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la confianza y el amor que Pablo tenían por este esclavo se había convertido en un firme fundamento para decir: te lo mando y si algo te debe, yo te lo pago. ¿De qué habla? De que estaba avalando a una persona transformada. Ojo con esto, querido, porque si de verdad estás arrepentido por el mal que has hecho, tiene que notarse. Tiene que notarse. No es: perdóname, pues sigamos adelante. No, eso es cinismo. No funciona así. Por eso muchas personas me dicen: no puedo perdonarlo, pastor, aunque debes de hacerlo, porque ya dijimos que no perdonarlo es un acto abierto de desobediencia contra Dios. Abierto, porque el Señor dice que tú tienes que perdonar de la manera en que has sido perdonado. Pero para la persona que siempre está pidiendo perdón, también es importante que haga cambios en su vida. Por todas estas razones, Pablo dice a Filemón: recíbelo como a mí mismo. ¡Wow! ¿Te pondrías los zapatos de un esclavo? ¿Tendrías las agallas de decir a una persona que ha fallado, a una mujer que ha cometido adulterio, a un hombre que ha cometido adulterio, a una mujer o un hombre que han hecho tranzas con el dinero, ver tal transformación que alguien pueda ponerse en tu lugar y decir: yo pago, perdóname, yo estoy ahora en el lugar de esta persona? ¿Alguien podría tomar tu lugar si tú has fallado y decir: veo tantos cambios en esta persona que recíbelo como a mí mismo? Es una historia complicada, pero es un caso perfecto de lo que Dios espera de nosotros. Así que una de las palabras tiene que ver precisamente con aceptación. Segunda palabra, por favor, anótala, por favor, dentro de la restauración. Restauración es la segunda palabra, restauración. Fíjense, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor. Como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. El apóstol Pablo estaba mostrando todos estos argumentos. El hombre ha cambiado, ha sido transformado. Además le está diciendo a Filemón: ¿no recuerdas cuando escribí Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? El hecho que un esclavo se vaya también ayuda para bien. Sí, ayuda para bien. Se fue como esclavo, bandido, perverso, y ahora regresa como un hermano en la fe. Es maravilloso, ¿no? Es una historia de redención, una historia de perdón, una historia de cambio. Es difícil no ver la mano de Dios en la historia y en la vida de Onésimo, es difícil. El Señor dispuso todos los detalles para que este esclavo fugitivo diera con el apóstol Pablo en un lugar distante de Colosas, ¿verdad? La gracia divina lo trajo hacia Cristo, transformó su vida y actitud por completo. Bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, Onésimo estaba listo para reconciliarse con el amo a que habían defraudado. Y esta es una de las enseñanzas claves de esta historia.
cuando comenzamos a arreglar todo aquello que descompusimos, cuando vivíamos sin Cristo y sin esperanza. Cuando comenzamos, invadidos por el poder del Santo Espíritu, a componer lo que descompusimos cuando lo hicimos en nuestra arrogancia y soberbia. Eso es interesante, ¿eh? Porque cuando Cristo llega a la vida, te dice, esto estaba mal, y esto también, y la relación con tu padre y con tu madre, y esto que hiciste, esto estuvo mal. Cuando Cristo mora en ti, escúchame por favor, querido, no necesitas que te cachen. Tú solito vas y pides perdón al Señor. Hay una diferencia, y lo veo en 30 años del ser pastor de esta congregación. Con tristeza hemos sorprendido a personas que han caído en algún tipo de pecado. ¿Y saben qué es lo que me rompe el corazón? Que si supuestamente estaban caminando con Dios, ¿por qué ese acercamiento a Dios no les dijo, estás mal? Y ellos se acercaron, tuvieron que ser descubiertos. Ojo, querido, hay una diferencia brutal. Porque hay gente hoy en día que es descubierta y dice, no, sí, pastor, fallé. Y viene el proceso de restauración. Pero mi pregunta es, no estabas caminando tan cerca de Dios, ¿verdad? Porque quien camina de Dios cuando le falla, inmediatamente lo sientes, papacito. Vas y dices, ayúdenme, por favor. Necesito apoyo, estoy haciendo cosas que no son convenientes. Eso me habla de que estás caminando cerca del Señor. Aquí encontramos a un hombre transformándolo todo, absolutamente. Pablo no solo pide que lo reciba, sino que también, en la soberanía de Dios, lo restableciera. Esto implica el perdón. Perdonar y restablecer, en este caso, lo que él había perdido. Los servicios que antes tenía en parte Onésimo, ahora serían superados por un hermano en la fe que le pudiera llenar de gozo, ánimo y compañerismo. Escucha bien esto. El perdón genuino y auténtico no solamente le concede a la persona o al perdonado la devolución de lo perdido, sino que le puede añadir algunos privilegios que antes no tenía. Y esto supera mi comprensión. ¿Qué era lo ideal? Vamos a hablar de lo humanamente. Ok, que regrese, a lo mejor no le pongo la F, pues que se quede haciendo lo que estaba haciendo, que pague un poquito de lo que me robó, y yo diría, wow, qué corazón. ¿Y qué le dice Pablo? No, ve más allá. Ya no es esclavo, es tu hermano. Dale nuevos privilegios, nuevas responsabilidades. Eso está fuerte, ¿eh? Esta historia a mí me apasiona y me saca lágrimas. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas que perdonan, ok, pues no te vuelvas a meter conmigo, ¿eh? Ya, no quiero saber nada. Y cada vez que lo recuerdan, sienten un hueco en el estómago. Y aquí Pablo está diciendo, no, ve más allá, ve más allá, ve más allá. Y ojo, para aquellos que hemos ofendido, tercer cosa, restitución. Y esto es importantísimo. ¿Ya notaron la asombrosa propuesta que Pablo le hace a Filemón? Otra vez versículos 17 y 18. Y eso es asombroso. Y quiero que lo lean conmigo. Todos juntos vamos a leer, dice. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. ¿Y qué más dicen? Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Aquí te dejo mi tarjeta abierta, un voucher abierto, ahí te lo mando con él. Pablo estaba ofreciendo hacer restitución en el nombre de Onésimo, cualquiera las faltas que hubiera costado. ¿Qué significa esto? La restitución es una de las claves del perdón. Si dañaste a alguien, tú tienes que restituirlo en la medida de lo posible. Esto es clave también, porque la gente dice, ¿me perdonas? Sí, perdona. Aquí no ha pasado nada. ¿No me has perdonado? No, es que tú tienes que mostrar fruto genuino, y eso es restituir el daño. Ahora, pregunta técnica, ¿Onésimo tenía para restituir el daño? No. ¿Quién lo hace? Pablo. Yo lo pago. ¿Qué es la enseñanza en este fondo? Que cada vez que pidas perdón, tienes que restituir el daño. Si fuiste un patán con tu esposa, si fuiste un patán o una patana con tu esposo, entonces tienes que restituir ese daño, siendo amorosa, amable, siendo amoroso, fiel. Ese es el punto. No nada más es, pues ya, pastor, yo creo que ya me perdonó y nos perdonamos, sigamos adelante, y cuando van caminando le dan una patada todavía y seguimos como que, pero espera, tienes que tratarla como una princesa, tienes que tratarlo como un rey, es lo que dice la Escritura, tienes que resarcir el daño. La restitución es una de las señales claves del perdón. Siempre la restitución es apropiada, siempre. Ya pediste perdón, ya te perdonaron, ahora trata de resarcir el daño. Él
resarcir el daño no es parte del perdón. Yo perdono si haya restitución o no. Eso queda muy claro, queridos. Yo voy a perdonar. Ay, te voy a perdonar, pero tienes que llevarme de hoy en adelante a Cancún de vacaciones. No, por favor, eso no es restitución, eso es negociación. ¿Sí? Eso es negociación. Y además no es perdón, es trueque. Porque cambiaste tu perdón por un viaje a Cancún. Pero escucha cómo sí operaría. Estoy muy arrepentido de haber hecho lo que hice. ¿Me puedes perdonar? La persona dice, sí, completamente perdonado. La relación ya está nuevamente unida. Pero yo que la ofendí, ahora sí le puedo invitar un viaje a Cancún, o un viaje, o una cena, o un lo que sea. Porque cuando alguien ha sido transformado, se le nota, querido. Si de veras estás arrepentido, a lo mejor te ha faltado esa parte, que ya fuiste, ya le pedí perdón, sí, pero se nota. ¿Le has restituido el daño que le hiciste? ¿Has pasado más tiempo con él, con ella, con tus hijos? El punto es ese, la restitución es clave. Es más, en el Antiguo Testamento las leyes civiles demandaban restitución en la mayoría de los casos. Por ejemplo, algunos decían, la quinta parte de lo que te transaste. Quedas perdonado, pero por lo menos la quinta parte, da algo. Restitución. Sin duda alguna, la fuga de Onésimo le costó dinero a Filemón. Ciertamente tuvo que pagar por alguien que lo sustituyera, no lo sabemos. Quizá la salida del esclavo fue con dinero o propiedades de Filemón, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Onésimo no estaba en la posición de restituir lo que le debía a su amo, y por extraño que parezca, es un caso rarísimo, Pablo se ofrece a pagar la deuda. Y aunque la restitución no siempre es justa y buena, el tipo de gracia mostrado por Pablo es mayor. ¿Saben qué es la cosa más amorosa que Filemón pudo haber hecho? Era perdonar la deuda completa que tenía con Onésimo. Pero Pablo, lejos de poner esta presión en la voluntad, dice, a lo mejor tuviste un agravio, yo lo pago. Nada es más semejante a Cristo que colocar sobre uno mismo la deuda de otra persona para que tenga reconciliación. Vayamos al texto bíblico otra vez. Proyección, el pasado. Y si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. ¿Le suena? En otro caso, ¿qué hizo Jesús con tu cuenta? Con tu cuenta. Fue con el Padre y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por cierto, si te deben algo, cárgalo a mi cuenta. Jesús pagó todo. Pagó tus deudas. Por eso es raro, ridículo, inverosímil, tonto, que tú no puedas perdonar a otros. No me cabe en la cabeza. No me cabe. Porque tus cuentas las pagó el Señor. Y jamás vas a llevar la carga en tus hombros de alguien que te ha ofendido, como las cargas que llevó nuestro bendito Señor en sus espaldas por ti y por mí. Piénsalo. Creo que no tenemos mucha alternativa, y se supone que estoy hablando a los cristianos, hijos de Dios. Déjame decir 3 cositas más acerca de los elementos del perdón. Con esto quiero terminar. Algunos elementos del perdón. Número 1, el costo. El costo. El verso 19, Pablo vuelve a ofrecer el pago de la deuda. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Agrega verso 19, te lo pagaré. La tradición dice que Onésimo fue el que escribió esta carta. La tradición. Es decir, que Pablo no estuvo escribiéndola, se la estuvo dictando a él. Pero cuando llega el punto en que la va a firmar, a ver, quítate. Yo firmo, yo te lo pago. No hay ningún problema con eso. Te lo debo, te lo pago. Es interesante que Pablo expresara posteriormente en su ofrecimiento, por no decirte, me encanta esta frasecita, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. A ver, aquí como que dice, pues está Pablo dando todo su dinero, dando sus recursos, exponiendo su vida a causa de Onésimo, y pudo haberle dicho a Filemón, Filemón, tienes que hacerlo, pero al final pone una frasecita rara y dice, a ver, yo te lo voy a pagar, pero ya que estamos en estos casos, ¿hacemos cuentas quién le debe a quién, Filemón? ¿Quién le debe a quién? Entonces, ya dijimos que Pablo llevó a los pies de Cristo a Filemón. ¿Estás de acuerdo con eso? Llevó a los pies de Cristo a Filemón. ¿Cuánto cuesta el rescate de un alma por la eternidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Entonces, Filemón, nada más te recuerdo que por medio de mi ministerio
todos tus pecados han sido perdonados. Así que, ¿quieres que vayamos a hacer cuentitas o mejor así nos quedamos? O sea, como que nada más lo soltó para que, como el papá que le dice al hijo, oye papi, presta. Algunas veces los papás les hemos pedido prestado a los hijos. ¿Les ha pasado este caso? Vamos al estacionamiento y no tenemos dinero. 20 pesos. ¿Pero por qué 20 pesos? Pelado si todo lo que tienes yo te lo he dado, ¿no? No le decimos así. Ándale, hijo, préstamelo, no sé qué, porque hay que pagar el estacionamiento, ¿no? Ay, está bien, no me lo regresas. Y luego no los cobran. ¿Sí se los cobran a ustedes? Son gandallas, pero mala onda estos cuates. Es exactamente el mismo caso, exactamente el mismo caso. Te lo voy a pagar, pero si le echas cuentas, creo que el que me debe es otro. Qué precioso. Es una perspectiva que todo cristiano debe tener, porque todos nosotros debemos nuestra existencia a la inmensurable gracia del Señor. Esa es la deuda que no podemos esperar ser capaces de pagar nunca. Velo así. Si nuestras ofensas eternas contra Dios han sido pagadas por Cristo, ¿acaso no podemos llevar sobre nuestros hombros la carga de una ofensa temporal, por favor, que otra persona haya cometido contra nosotros? Esta carta nos enseña que el perdón cuesta mucho, no hay duda de ello, pero el perdón es más costoso de todos, fue comprado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Además, otra cosa, anoten esta segunda palabra, incentivos. Fíjense, te escribo confiando en tu obediencia. Seguro que harás aún más de lo que te pido. Incentivos. Parece que el apóstol Pablo tenía mucha confianza con Filemón y parece que dijo seguramente lo vas a perdonar. Es más, en el versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, y le sugirió algunos incentivos. Vamos a ver algunos cuáles. Pablo quería ser testigo de ese perdón. Además de eso, versículo 22, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Así que parece que Pablo estaba diciendo, cuando vaya, yo quiero ver cómo este par de hermanos en Cristo, ¿no? Un empresario y un esclavo se abrazan y lloran, los dos abrazados por el perdón maravilloso de Jesús. Quiero ser parte de eso. Seguramente. Además, unos cuantos incentivos más. Ahí les van. Te manda saludos Epafras. Oye, tu pastor, Me encanta eso, ¿no? Tu pastor te manda. Digo, era como para estimularlo más que nada, ¿no? Ahí está mi pastor. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Se llaman incentivos, ¿verdad? Para animarlos. Mira, aquí está Epafras, ya sabe el asunto. Está Marcos. ¿Cuál Marcos? El que escribió el segundo evangelio. Está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros, ¿verdad? O sea que ya, digo, nada más para que te enteres que ya estamos enterados de que tienes que perdonar y bueno, para cuando nos veamos, pues no vaya a haber alguna situación. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo termina esta carta? ¿Fue perdonado o no fue perdonado? No lo sabemos. ¡Wow! ¿No sabían eso, No lo sabemos. No lo sabemos. De verdad no lo sabemos. Porque pues escribe la carta, ¿no? ¿Cómo termina la carta? La gracia del Señor sea con todos ustedes, hasta luego, Dios te bendiga, y se cierra la carta. No lo sabemos. A ver, cuando lleguen al cielo, yo tengo varias preguntas y tengo varias cosas de la Biblia que voy, miren, a Pedro lo traigo en la línea, en la mira, a Pablo lo tengo en la mira, varios de la Biblia, para preguntarles qué onda con esto que escribiste aquí, que no entendíamos, pero en lo más mínimo. Pero, ¿sabes? Me gustaría una conversación con Filemón. Ponlo ahí en tus pendientes celestiales. Hablar con Filemón. Cuéntanos, porque el pastor, que es medio atarantado, nunca nos dijo si sí o si no. Bueno, no nos vayamos con una mala imagen de Filemón. Yo creo que sí. ¿Y saben por qué? Si no hubiera sido así, ¿ustedes creen que Dios hubiera permitido que esa carta se incluyera en el texto del Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Cuando llegó la carta, la hizo pedazos, entonces se enojó y a volar, no quiero saber nada de esto. Y ahí viene una F en la frente y no quiero saber nada de ti. No, esta carta es parte y durante 2000 años ha enseñado a cristianos de todos los tiempos como tú y como yo que siempre necesitaremos el perdón de alguien y que siempre necesitaremos perdonar a alguien. Esa es la vida. De sanado, de herido a sanado. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Por medio de su maravilloso perdón. Y déjame terminar con una conclusión. Cuando hay reconciliación, todos salen triunfantes. ¿Sabían eso?
Pablo, porque tuvo parte en el gozo de reconciliar a dos grandes amigos suyos, sus hijos espirituales. Onésimo, porque le fue perdonada una deuda impagable, como todos los onésimos que estamos en este lugar. Y Filemón, porque recibió las bendiciones eternas que vienen sobre aquel que de veras perdona. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por un momento. ¿Sabes que tú decides qué tan herido o qué tan sanado puedes estar? No puedes culpar a tu tía, a tu abuelito, a tu esposa. No. Ya vimos aquí que tú eres el que decides qué tan sano vas a estar. Y quizá hoy tú y yo tenemos que venir el día de hoy y decirle: Señor, en base a este estudio de caso, esta preciosa carta de ni una página siquiera, he aprendido todo lo que me falta para aprender a ser un hombre, una mujer perdonadora. También he aprendido qué tengo que hacer cuando ofendo a alguien, porque a menudo voy y pido perdón y no muestro ningún fruto de arrepentimiento. Pero hoy quiero ser sanado, cualquiera sea mi situación, de estar herido a pasar a estar sanado. Ayúdame con el perdón que solamente viene de ti. Si es el anhelo de tu corazón, pasar de herido a sanado, pedirle a Dios que integre en tu vida este mensaje de tal manera que te conviertas en un hombre, una mujer, un joven, una señorita perdonadora. Y también cuando hayas fallado, inmediatamente vayas, pidas perdón, resalzas el daño inmediatamente, para así ser más como Jesús. Ponte de pie ahí donde estás y dame el privilegio de orar por ti, por favor. Señor precioso, qué historia, qué historia. Por lo menos muestra la miseria de nuestras relaciones personales, Señor. Escucho personas decir: no lo puedo perdonar porque no es justo. No, claro que no. Claro que no es justo. Esta no es una historia de justicia. Esta es una historia de gracia, Señor. Hay gente herida acá. Estoy seguro, Señor, en una congregación tan grande, seguro que hay gente herida. Que hoy quieres sanar, que hoy quieres liberar, que hoy quieres tocar. Que el fuego de tu Santo Espíritu traiga esta palabra a sus vidas para traerles convencimiento, para traerles voluntad de hacer lo que tienen que hacer. Algunos acá han sido heridos, traicionados, vejados, dañados, y ya saben qué tienen que hacer. De la manera en que hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Y algunos acá hemos ofendido, hemos dañado, hemos lastimado. Y también este pasaje nos enseña qué tenemos que hacer. No nos dejes en paz, Espíritu Santo, hasta que hagamos tu obra completa. Y por medio de nuestras relaciones, tu nombre precioso sea glorificado, Señor. Sana a tu pueblo. Te necesitamos. Bendícenos para tener relaciones funcionales para la gloria de tu nombre. Y las tareas emanadas de este mensaje, que no las posterguemos demasiado, para que entonces estemos en el centro de tu bendita voluntad, ampliamente recompensados por ti. Gracias por esta carta, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Onésimo, la vida de Filemón, que nos muestran como una historia de traición, esclavitud, muerte, venganza, se puede convertir en una historia de gracia, de amor y de perdón. Esa historia pido para mí y para todos los amados de mi corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos amén y amén. Señor, también queremos poner en tus manos estas ofrendas, estos diezmos que vienen de tu mano. Bendícelos, multiplícalos, para que nunca, Señor, falten en tu obra. Y bendice al dador alegre, Señor, para que lo hagamos con libertad y con amor, porque con amor tú nos has dado estos recursos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis amados. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti
solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. ¿Cuántos quieren entregarle la vida a Jesús, su vida entera, y que Él guíe el destino? Tú guías mi destino, tú guías mis pasos. En ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Le dices: Señor, tú eres la fuente de mi vida, tú eres mi consuelo.